Muy buenos días. Este es la segunda lección para el 13 de abril del 2024. Estamos ahora en el segundo trimestre. El título es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Comenzamos. Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El año 70 marcó el final de Israel como una nación. Aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén y el templo, fueron otros los poderes involucrados en esa guerra. Por un lado, Satanás incitó a Israel a rechazar al Mesías, para luego reclamar su derecho a destruir la nación. Por otro lado, Dios avisó repetidas veces de las consecuencias de rechazarlo, retrasó la ejecución de la sentencia y preparó a un pueblo, la iglesia, para recoger la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje del amor. Lecciones de la destrucción de Jerusalén. Este rechazo del amor de Dios provocó que cambiaran las cosas, ¿no? Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así Dios siempre ha querido estar con nosotros, arrullarnos, abrazarnos, estar con nosotros, pero a veces nosotros somos los que no nos dejamos, ¿no? Y Jesús, al acercarse a Jerusalén, él lloró, porque era un ser humano, un ser divino y a la vez ser humano. Y él sabía que iba a sufrir sabía él que iban a sufrir las merecidas consecuencias del rechazo que le habían hecho a Dios, a él como Mesías. Lloró porque la tragedia podía haberse evitado, porque Dios nos ama tanto que no quiere que nadie muera, sino que todos tengamos vida eterna y que todos procedamos al arrepentimiento. El cuidado de Dios por su pueblo. Siempre Dios ha querido estar con nosotros y siempre ha querido cuidarnos y siempre nos cuida. Y si sentimos que no nos cuida es porque nos alejamos de él. A veces también Dios permite que nos pasen cosas para poder aprender de ahí algunas lecciones, ¿no? En su amor, Dios nos dio una oportunidad a todo aquel que quisiera librarse de la destrucción. Dio una señal: Jerusalén rodeada de ejércitos. Cayó Cestio Galo, cumplió esa señal en el año 66. El asedio fue levantado y el líder celote Eleazar ben Simón persiguió a los romanos y los derrotó. Ese es el cuidado que Dios tiene por su pueblo, porque siempre ha querido cuidarnos y dice aquí, todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese momento en el que Jerusalén se quedó sin vigilancia para oír. Pocos meses después, Nerón envió a Vespasiano para sofocar la rebelión. Desde el año 67 hasta el 70, el asedio fue permanente. Dios puede y quiere proteger a sus hijos, aún en los momentos más difíciles. Sin embargo, muchos han perdido su vida por su fidelidad a Dios. Así es, puedes perder la vida por Dios, por causa de Dios, pero Dios te asegura la vida eterna. También puedes perder la vida sin conocer a Dios o sin haber aceptado a Dios. Y hay consecuencias para toda decisión. Porque la pregunta es: ¿por qué unos son protegidos y otros parece que no son protegidos? Y otros parece que son abandonados por Dios. Dios nos dio la libertad para elegir, para tomar decisión, para tener la capacidad de raciocinio. Y algunas consecuencias son resultados de nuestras decisiones. Hay veces que aunque nosotros seamos hijos, bueno, hay veces que nos pasan cosas y sabemos que no las merecemos, pero todo tiene una razón de ser. Y el día que estemos con Dios allá arriba en el cielo, Dios nos va a decir el porqué de las cosas y nos va a explicar las cosas que nosotros no entendemos. Y sabremos que Dios
Verdaderamente es un Dios de amor y de justicia, y que no hace y no ha hecho y no hará nada indebido. Fidelidad en la persecución, Hechos 8:3. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Los comienzos fueron realmente llenos de esperanza. Se contaba que había muchas conversiones por todas partes. Los creyentes predicaban con poder, pero el enemigo estaba siempre inquieto, siempre estaba al acecho, esperando y viendo cómo hacer caer a los discípulos, hacer caer también a Jesucristo, y sabemos que él siempre ha querido destruirnos, ¿no? Y a causa de la persecución que se levantó por Saulo, los discípulos se dispersaron, pero lejos de apagarse la luz, gracias a la fidelidad de los creyentes, esta brilló con mucho más fulgor a través de todo el mundo conocido en esa época. Por eso, aún en la persecución puede haber fidelidad, y si fueres un mártir, Dios te tiene asegurado la corona de la vida eterna. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ayudar al necesitado. Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. ¿Qué produjo el Evangelio en los primeros cristianos? Bueno, hubo una serie de cambios, de conversiones en el cristiano. Creían en la doctrina de Jesús. Los que tenían el don sanaban a los enfermos, tenían en común todas las cosas, compartían lo que tenían con los necesitados, tenían reuniones públicas, tenían reuniones en las casas donde celebraban la Santa Cena, vivían con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios. Y todas estas personas cristianas imitaban a Jesús, por eso se llamaban cristianos. Al preocuparse por las necesidades de los que los rodeaban, se ganaron el favor y el amor del pueblo. Al igual que entonces la iglesia debe caracterizarse por el amor hacia el prójimo y la preocupación en general por todos, por todo esto que he comentado aquí, que esos son resultados de la conversión del cristiano. El amor, nuestra señal de identidad. Si algo debe caracterizarnos como cristianos es el amor, no solamente pasar y participar o explicar algo, no un tema, un sermón. Y a veces hablamos del amor de Dios, el amor que nosotros debemos de dar, ¿no? Pero a la hora de vivirlo, de hacerlo, ya es diferente, ¿no? Por eso es que Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Por eso, cada una de las partes envueltas en este conflicto tienen sus propias características. Satanás odia y destruye, Dios ama y restaura. Nosotros debemos imitar a Dios, amar y restaurar. Y los cristianos de una u otra parte actúan también según sus convicciones. Si seguimos a Dios, lo mostraremos a través del amor manifestado en los demás día a día. Los cristianos del siglo II y III pusieron en práctica el amor desinteresado durante dos grandes pandemias en 160 y 265. Se dedicaron a atender a los afectados sin tener en cuenta su propia seguridad. Se entregaron por amor y beneficiaron a millones de personas, pero no atrajeron su atención sobre sus personas, sino sobre aquel por quien estaban dispuestos a dar su vida, su Salvador, Jesús. Por eso nosotros debemos demostrar siempre el amor, porque el amor es nuestra señal como cristianos, nuestra señal de conversión. Esa señal que nos identifica es la misma que identifica a Jesús. Jesús demostró siempre amor y no egoísmo. Por eso ahora, haciendo referencia al título de la lección, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Nosotros entonces debemos de demostrar el amor
hacia el prójimo. El amor que Cristo manifestó. Que el Señor te bendiga en esta linda mañana.